Atención. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la imagen que tenías de uno de los íconos más grandes de la música mexicana. José Alfredo Jiménez, el inmortal rey de la canción ranchera, guardó durante décadas secretos que pocos se atrevieron siquiera a mencionar. Pero antes de morir, rompió el silencio. En sus últimas confesiones, reveló la verdad sobre los 6 cantantes que más odiaba. Sí, has oído bien. 6 artistas con los que jamás pudo reconciliarse, a quienes llegó a despreciar profundamente por traiciones, envidias y heridas que el tiempo no logró curar. ¿Quiénes fueron? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Y por qué estas revelaciones aún hoy siguen siendo tan peligrosas para su legado? Quédate, porque lo que viene no solo es polémico, es impactante. Desde figuras que intentaron robarle canciones, hasta quienes lo humillaron públicamente cuando atravesaba sus momentos más oscuros, José Alfredo no se guardó nada. Dijo nombres, contó historias, y dejó claro quiénes lo decepcionaron más en la industria. Este vídeo desentierra las verdades que muchos quisieron borrar, los conflictos ocultos detrás del brillo del escenario, y los sentimientos más crudos de un hombre que lo dio todo por la música, pero que murió sintiéndose traicionado por algunos de sus propios compañeros de profesión. Antes de continuar, te pido algo muy importante: suscríbete al canal y deja tu me gusta. Hacerlo no solo nos ayuda a seguir investigando y trayéndote estas historias reales que casi nadie se atreve a contar, sino que también le dice a YouTube que este contenido vale la pena, que debe llegar a más personas apasionadas por la verdad detrás de las leyendas. Cada suscripción, cada comentario y cada like hace que este tipo de historias no se pierdan en el olvido. Además, quiero que me dejes en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, o si imaginabas que José Alfredo guardaba tanto resentimiento hacia otros grandes de la música. Porque lo que vas a descubrir hoy te dejará sin palabras. No te muevas, no adelantes, no cierres el vídeo, porque la última revelación, la número 6, es tan fuerte, tan inesperada, que cambiará por completo la forma en que ves a José Alfredo Jiménez. Prepárate, lo que viene a continuación es una historia que pocos se atreven a contar, pero que tú mereces conocer. 1. Los primeros años. El hombre detrás del mito. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, un pequeño pueblo que con el tiempo se convertiría en sinónimo de su nombre y de su legado musical. Su infancia estuvo lejos de los lujos o de una vida fácil. Creció en el seno de una familia humilde donde la música no era una profesión, sino una forma de acompañar los días difíciles. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial para las palabras y los sentimientos, aunque nadie imaginaba que aquel niño travieso y soñador llegaría a convertirse en uno de los compositores más importantes de la historia de México. Cuando tenía apenas 11 años, su vida dio un giro trágico con la muerte de su padre, un golpe que marcó profundamente su carácter y lo obligó a madurar antes de tiempo. Con la pérdida del sustento familiar, José Alfredo, su madre y sus hermanos pasaron por momentos de gran dificultad, y fue entonces cuando comenzó a trabajar en lo que pudiera para ayudar en casa. Fue ayudante de panadero, recadero, jugador de fútbol aficionado e incluso mesero en un restaurante llamado La Sirena en la Ciudad de México. Fue precisamente allí, entre bandejas, clientes y largas jornadas, donde empezó a dar rienda suelta a su verdadera pasión, la música. Mientras servía mesas, escribía versos en servilletas o pedazos de papel, inspirado por los amores imposibles, la nostalgia por su tierra y la dureza de la vida que lo rodeaba. No sabía leer partituras ni tenía formación musical alguna, pero poseía un talento innato para componer melodías que parecían nacer directamente del alma. A menudo contaba que las canciones no las pensaba, sino que las sentía, y que cada una de ellas era una parte de su propia historia. Aquella etapa temprana forjó el carácter del hombre que años después el mundo conocería. Un artista auténtico, sin pretensiones, que cantaba lo que vivía y vivía lo que cantaba. Los amigos que lo acompañaron en esos años recordaban su humildad, su risa contagiosa y su inquebrantable deseo de triunfar sin traicionar su esencia. José Alfredo nunca se avergonzó de sus raíces. Al contrario, las llevaba con orgullo y las convirtió en su bandera. Su pueblo, sus costumbres, sus tristezas y alegrías se transformaron en el corazón de sus futuras composiciones. A pesar de los obstáculos, su espíritu rebelde y su confianza en sí mismo lo impulsaron a seguir adelante. No tenía dinero ni influencias, pero sí un sueño: llevar sus canciones a todo México. En esos primeros años, sin saberlo, comenzó a escribir las páginas iniciales de una leyenda. Porque antes de ser el ícono que todos conocemos, José Alfredo fue simplemente un joven con una guitarra, una voz sincera y una esperanza que ni la pobreza ni el dolor pudieron apagar.
Fue en esos tiempos duros donde nació el verdadero hombre detrás del mito, un soñador que convertiría sus heridas en versos eternos. 2. El ascenso imparable. El alma de la música ranchera. El ascenso de José Alfredo Jiménez fue tan natural como sorprendente, una historia que parece sacada de una película mexicana de la época dorada. Sin estudios musicales, sin padrinos poderosos y sin más recurso que su talento y su voz rasposa, logró conquistar los corazones del público mexicano, y con el tiempo, del mundo entero. Todo comenzó cuando, siendo todavía un joven mesero en la Ciudad de México, empezó a mostrar sus canciones a los clientes del restaurante donde trabajaba. Su sinceridad, su forma de escribir desde el alma y su capacidad para transmitir emociones lo hacían destacar de inmediato. Un día, su suerte cambió cuando conoció al trío Los Rebeldes, quienes quedaron fascinados con sus letras y lo invitaron a colaborar con ellos. Aquello fue el primer paso hacia un destino que él mismo no imaginaba. Muy pronto, sus composiciones empezaron a circular entre músicos importantes, y uno de ellos, nada menos que Andrés Huesca, le ayudó a grabar su primera canción. Fue en ese momento cuando la voz de José Alfredo comenzó a escucharse más allá de los bares y las serenatas improvisadas. Sus letras hablaban del amor, del desengaño, de la soledad y del orgullo mexicano con una honestidad que nadie había expresado antes. No eran solo canciones, eran confesiones del alma. Su estilo simple pero poderoso conquistó a grandes intérpretes de la época como Jorge Negrete, Pedro Infante y Miguel Aceves Mejía, quienes no tardaron en incluir sus temas en su repertorio. Canciones como Yo, Si nos dejan, El Rey y Caminos de Guanajuato se convirtieron rápidamente en himnos nacionales, interpretados en cantinas, hogares y festivales por igual. Lo que hacía especial a José Alfredo era su capacidad de conectar con la gente común. Sus letras no estaban escritas para impresionar, sino para acompañar. Cantaba lo que el pueblo sentía, lo que el corazón callaba, y por eso todos podían verse reflejados en sus versos. En los años 50 y 60, su fama creció como la espuma, y José Alfredo pasó de ser un joven soñador a una figura central en la música ranchera. Sin embargo, la fama no cambió su esencia. Seguía siendo el hombre sencillo que tomaba tequila con amigos, que lloraba por amor y que encontraba inspiración en cada experiencia vivida. Decía que las canciones no se escribían, se sentían, y que cada palabra nacía de una historia real. Con su voz única, imperfecta pero llena de sentimiento, logró imponer un estilo que rompía con las normas musicales de la época. No necesitaba virtuosismo, porque su autenticidad lo decía todo. El público lo adoraba, y su nombre empezó a figurar junto a los más grandes. Las giras, las entrevistas y los reconocimientos llegaron uno tras otro, pero José Alfredo siempre mantenía los pies en la tierra. A pesar del éxito, seguía siendo aquel joven de Dolores Hidalgo que soñaba con vivir de su música. Su ascenso fue imparable, y con cada composición consolidaba un legado que ningún otro artista podría igualar. José Alfredo Jiménez se convirtió en el alma de la música ranchera, el hombre que con su guitarra y su corazón logró transformar el dolor en arte, el amor en eternidad, y la vida en una canción que aún hoy sigue sonando en cada rincón de México. 3. Amores, pasiones y escándalos. El corazón roto de José Alfredo. Hablar de José Alfredo Jiménez es hablar de un hombre que amó con intensidad, que vivió al límite y que convirtió cada emoción en una canción inmortal. Su vida amorosa fue tan apasionada como tormentosa, marcada por romances profundos, decepciones dolorosas y una constante búsqueda de afecto y comprensión. José Alfredo no solo escribía sobre el amor, lo vivía de manera cruda, sincera y muchas veces destructiva. Su relación más conocida fue con la actriz Paloma Gálvez, una mujer hermosa, fuerte y de carácter, que lo acompañó durante algunos de los años más brillantes de su carrera. Con ella tuvo 2 hijos, pero la convivencia estuvo llena de altibajos, celos, infidelidades y el peso de la fama. Él mismo admitía que su estilo de vida bohemio, lleno de serenatas, noches de copas y giras interminables, hacía imposible mantener la calma en casa. En varias entrevistas, José Alfredo confesó que el amor fue su mayor inspiración, pero también su más grande castigo. Cuando me enamoro, me pierdo, decía con una sonrisa melancólica, consciente de que cada relación terminaba por dejarle heridas profundas que luego se convertían en versos. Su fama lo rodeó de mujeres, de amores fugaces y de romances imposibles con artistas, cantantes y mujeres del espectáculo, muchos de los cuales se mantuvieron en secreto por años. Se decía que su corazón pertenecía a muchas, pero que en realidad nunca dejó de buscar ese amor verdadero que lo entendiera más allá de la figura del ídolo. Su forma de amar era absoluta. Entregaba todo sin medida, sin reservas, y cuando el amor lo traicionaba, se refugiaba en el tequila y la música.
En esos momentos nacían sus canciones más tristes y hermosas, esas que el pueblo mexicano canta con el alma rota, porque nacieron del sufrimiento genuino de su autor. También fue protagonista de varios escándalos sentimentales. La prensa de la época lo vinculó con diferentes mujeres, y aunque él solía responder con humor o evasivas, sus letras hablaban por sí solas. Canciones como Tu recuerdo y Yo, Un mundo raro o Te solté la rienda no eran simples composiciones, eran confesiones disfrazadas de melodías. En una entrevista cercana al final de su vida, confesó que muchas veces se sentía culpable por el daño que había causado a quienes lo amaban, pero también afirmó que no sabía amar de otra forma. Mi vida es una cantina, dijo una vez, refiriéndose a su necesidad de escapar del dolor con tequila y guitarras. Sus pasiones también lo llevaron a enemistarse con colegas, pues sus celos y su temperamento fuerte lo hacían reaccionar con impulsividad. Era un hombre emocional, capaz de pasar del cariño más sincero al enojo más intenso en cuestión de segundos. Pero detrás de ese carácter explosivo se escondía una gran fragilidad, la de alguien que solo quería ser querido por quien realmente era. José Alfredo vivió sus amores como vivió su vida, sin miedo, sin frenos y con una intensidad que quemaba. Y aunque sufrió mucho, también encontró en ese sufrimiento la fuente de su genialidad. Su corazón roto fue, sin duda, el motor de su arte, y gracias a él, millones de personas encontraron en sus canciones el consuelo que él mismo buscó durante toda su vida. 4. Momentos oscuros y tragedias personales. Los momentos oscuros de la vida de José Alfredo Jiménez fueron tan profundos como su talento. Detrás del ídolo que hacía cantar a todo México, había un hombre que cargaba con una soledad inmensa y con heridas que ni la fama ni el dinero pudieron curar. Su vida estuvo marcada por el exceso, el sufrimiento y las pérdidas personales que lo fueron consumiendo poco a poco. Con el paso de los años, la presión del éxito, las giras interminables y la constante exposición pública empezaron a pasarle factura. José Alfredo era un hombre sensible, pero también muy impulsivo, y cuando las decepciones personales se acumulaban, encontraba refugio en el alcohol. Lo que al principio era una compañía ocasional en sus noches de bohemia, terminó convirtiéndose en una dependencia que lo perseguiría hasta sus últimos días. En más de una entrevista admitió que el tequila era su mejor amigo y su peor enemigo. Decía que lo ayudaba a componer, a olvidar, a inspirarse, pero también sabía que lo estaba destruyendo lentamente. Los médicos le advirtieron en repetidas ocasiones sobre los daños irreversibles que su cuerpo ya mostraba, pero él respondía con frases llenas de resignación y rebeldía. Si dejo de beber, dejo de ser yo. Esa actitud, romántica pero trágica, lo llevó a ignorar todos los consejos y a seguir cantando y bebiendo, aunque su salud se deterioraba cada día más. A mediados de los años 60, le diagnosticaron cirrosis hepática, una enfermedad grave que en ese entonces era casi una sentencia de muerte. Sin embargo, José Alfredo no quiso detener su carrera ni cambiar su estilo de vida. Continuó presentándose en escenarios, grabando discos y componiendo canciones, aunque su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento. En privado, sufría fuertes dolores y episodios de debilidad, pero frente al público mantenía su sonrisa y su energía, demostrando que su amor por la música era más grande que su propio dolor. Además de su enfermedad, tuvo que enfrentarse a la traición de algunas personas en las que confiaba. En la industria musical, varios productores y colegas intentaron aprovecharse de su nombre, lo que lo llevó a desconfiar incluso de quienes lo rodeaban. También vivió momentos difíciles con su familia. Sus problemas con el alcohol afectaron su relación con Paloma Gálvez y sus hijos, y más de una vez tuvo que pedir perdón por los errores cometidos bajo los efectos de la bebida. La soledad se convirtió en su compañera constante. Aunque estaba rodeado de admiradores, amigos y artistas, en el fondo se sentía incomprendido. Muchos lo querían por lo que representaba, no por quien realmente era. Ese vacío interior fue llenando su corazón de tristeza, algo que se reflejaba en sus canciones más melancólicas. A pesar de todo, José Alfredo nunca se rindió. Seguía escribiendo, componiendo y dejando salir su dolor a través de la música. Pero el precio de su vida bohemia fue alto, su cuerpo ya no resistía. En sus últimos años, las hospitalizaciones eran frecuentes, y aunque trataba de disimularlo, sus fuerzas se apagaban lentamente. Sus amigos más cercanos contaban que, incluso enfermo, seguía cantando, como si quisiera despedirse del mundo con su propia voz. El hombre que había hecho llorar y cantar a millones se enfrentaba a su tragedia más grande, su propia mortalidad. Sin embargo, hasta en esos momentos de oscuridad, José Alfredo encontró una manera de transformar el dolor en arte, dejando un testimonio imborrable de lo que significa vivir intensamente, aunque eso signifique arder hasta el final.
5. Las confesiones finales. Los 6 cantantes que más odiaba. En los últimos años de su vida, José Alfredo Jiménez se encontraba cansado, enfermo y desencantado de muchas cosas que había vivido en el mundo del espectáculo. Había alcanzado la gloria, pero también había conocido la traición, la envidia y el desprecio disfrazado de admiración. Fue en esa etapa, cuando la enfermedad ya lo tenía debilitado, que decidió hablar sin filtro sobre los conflictos que había guardado durante décadas. En conversaciones privadas con amigos cercanos y en algunas entrevistas poco difundidas, José Alfredo reveló que hubo 6 cantantes a los que llegó a odiar profundamente, no por simple rivalidad profesional, sino por heridas personales que lo marcaron para siempre. Según sus propias palabras, algunos de ellos lo traicionaron robándole letras o presentando sus canciones como propias, otros lo criticaron a sus espaldas o lo humillaron en momentos en que su salud y su ánimo estaban por los suelos. Lo que más le dolía no era la competencia, sino la falsedad. Dijo en una ocasión: prefiero un enemigo que me diga las cosas en la cara, que un amigo que me sonría mientras me clava el cuchillo. Entre esos 6 cantantes se mencionaban nombres importantes del panorama musical de su tiempo, figuras con las que compartió escenarios, fiestas y hasta proyectos, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en sombras amargas de su historia. Se decía que uno de ellos lo había acusado de ser un simple cantinero con suerte, mientras otro llegó a negar públicamente que José Alfredo hubiera compuesto ciertas canciones famosas. También se comentó que algunos de estos artistas intentaron alejarlo de productores y sellos discográficos importantes, movidos por la envidia ante su talento natural. A pesar de todo, José Alfredo no dejó que el rencor lo consumiera por completo. En sus confesiones más íntimas, reconoció que cada traición lo había hecho más fuerte, y que, aunque dolía, prefería recordarlos como parte del aprendizaje que le dio la vida. A sus amigos más cercanos les dijo que lo más triste no era perder el reconocimiento, sino descubrir que la gente en la que uno confía puede ser la que más daño te haga. Estas revelaciones salieron a la luz poco después de su muerte, y causaron un gran revuelo en la industria musical mexicana. Muchos intentaron ocultar los nombres, otros negaron que él hubiera dicho algo así, pero las grabaciones y testimonios de quienes estuvieron a su lado confirmaron que esas palabras fueron reales. José Alfredo sabía que no tenía mucho tiempo, y quiso dejar todo claro antes de partir. Dijo que no quería morir cargando rencores, pero que tampoco quería que su verdad se enterrara con él. Sus últimas declaraciones mostraron un lado humano y doloroso de un hombre que, a pesar de ser considerado un ícono, también fue víctima de la traición, la envidia y la hipocresía. Lo curioso es que nunca reveló públicamente los nombres exactos, quizás por respeto, quizás por dejar un aire de misterio, o tal vez porque entendió que el tiempo sería el encargado de mostrar quiénes eran. Lo que sí dejó claro fue su decepción por la falta de lealtad en el mundo artístico. Me duele más el desprecio de un amigo que la crítica de un enemigo, llegó a decir con una voz cansada pero firme. Aquellas confesiones finales no solo revelaron su desilusión, sino también su necesidad de limpiar su alma antes de partir. Así, el gran José Alfredo Jiménez, el hombre que convirtió su vida en canciones inmortales, se despidió del mundo dejando una verdad incómoda, que incluso los más grandes también sufren, que detrás de las luces y los aplausos hay heridas que nunca sanan, y que la sinceridad fue, hasta el final, su mayor acto de valentía. 6. El legado y la eternidad. ¿Cómo está hoy José Alfredo Jiménez? José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973, a los 47 años de edad, dejando un vacío enorme en la música mexicana, pero también un legado que se ha mantenido vivo durante generaciones. Aunque su cuerpo descansa en su natal Dolores Hidalgo, su espíritu sigue presente en cada rincón de México, en cada cantina donde alguien levanta un tequila al ritmo de El Rey o Si nos dejan. Su tumba, una obra majestuosa con forma de sombrero y zarape, se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de admiradores que año tras año viajan hasta allí para rendirle homenaje, cantar sus canciones y recordarlo con cariño. José Alfredo no solo fue un compositor, fue un símbolo, un reflejo del alma del pueblo mexicano, un hombre que expresó en versos simples las emociones más profundas que todos llevamos dentro. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en mito. Muchos jóvenes que nunca vivieron su época lo conocen y lo sienten cercano gracias a sus letras, que siguen vigentes y continúan siendo interpretadas por artistas de todas las generaciones. Su música trascendió fronteras, idiomas y estilos. Ha sido versionado por figuras internacionales como Luis Miguel, Vicente Fernández, Chabela Vargas y hasta artistas de géneros modernos, demostrando que sus canciones no tienen fecha de caducidad. Lo curioso es que, mientras su fama crece, su historia personal sigue despertando fascinación. Las películas,
Los documentales y los libros dedicados a su vida lo presentan como un hombre que vivió intensamente, que cometió errores, pero que jamás dejó de ser auténtico. Esa autenticidad es precisamente la clave de su eternidad. En un mundo donde muchos fingen ser lo que no son, José Alfredo fue siempre real, sin máscaras ni artificios. Amó, sufrió, bebió y cantó con el corazón, y eso lo convirtió en una leyenda. Hoy, su legado sigue vivo no solo en la música, sino también en el imaginario colectivo. Cada vez que alguien pasa por un desamor, celebra una victoria o enfrenta una pérdida, hay una canción de José Alfredo que encaja perfectamente con ese momento. Sus letras siguen siendo compañía, consuelo y motivo de orgullo para millones. Incluso en Dolores Hidalgo, su pueblo natal, su presencia es innegable. Las calles llevan su nombre, su casa se ha convertido en museo, y su historia se enseña con el mismo respeto que se tiene hacia un héroe nacional. En cuanto a su figura espiritual, muchos de sus admiradores aseguran que José Alfredo no murió, simplemente cambió de escenario, y quizá esa sea la mejor manera de describirlo. Su voz y su esencia permanecen intactas en cada nota que se canta, en cada corazón que se identifica con su historia. Más de medio siglo después de su partida, sigue siendo el referente máximo de la música ranchera y el modelo de inspiración para quienes buscan expresar la verdad a través del arte. José Alfredo Jiménez alcanzó la inmortalidad no por ser perfecto, sino por ser genuino. Y aunque físicamente ya no está, su legado continúa creciendo, recordándonos que los grandes artistas nunca se van del todo. Mientras haya alguien dispuesto a cantar una de sus canciones con el alma, José Alfredo seguirá vivo, eterno, convertido en una leyenda que el tiempo no ha podido borrar. Y ahora que conoces toda la historia detrás del hombre, del mito y de las confesiones más impactantes de José Alfredo Jiménez, quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de su vida? ¿Crees que hizo bien en revelar la verdad antes de morir? Tu comentario es muy importante, porque nos ayuda a seguir compartiendo historias que pocos se atreven a contar. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. De esa manera, le estás diciendo a YouTube que te apasionan las historias reales, las verdades ocultas y las leyendas que marcaron el mundo del espectáculo. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos permite seguir creciendo y traer contenido exclusivo sobre los grandes ídolos de la música. Así que activa la campanita, comparte este vídeo con alguien que también ame las canciones de José Alfredo, y quédate hasta el final de cada historia, porque lo que viene te dejará sin aliento. Nos vemos en el próximo vídeo, donde otra verdad saldrá a la luz.